Hola, buenas tardes. Bueno, acá vamos a prender el micrófono. Bueno, gracias por estar. Última charla de la jornada antes del cierre. Y lo que decidimos hacer un poco es es como un juego, pero que nos va a ayudar a discutir un poco entre nosotros. Por eso se llama Subes al Ring, porque sospecho que vamos a terminar, que no vamos a llegar a un acuerdo. Pero no sobre todo acá con el doctor Armando, que tenemos nuestras discusiones. Así que empezamos con la primera placa, que así pueden ustedes escanear el QR, saquen el teléfono, porque vamos a votar entre nosotros. Quédense tranquilos que es anónimo el voto. Los que están híbridos también van a poder votar, así que vamos a tener votos de Al aquí y fondo de saquen afuera. el teléfono. Saquen el teléfono, escaneen nomás. Y ahí ya van a ver, les va a aparecer una... Sí, el ring de verdad no me subo con Benavente porque creo que pierdo. Me da un roscazo, me mata. Bueno, podemos pasar a la primera, que es simplemente una nube de palabras. Ahí ya ven los likes. Ahí vamos. Sí, ponen una palabra. Es simplemente de prueba para ver qué significa la psiquiatría para usted. Traten de no poner malas palabras si es dentro de lo posible, nada raro. Mi vida, el amor, mi profesión. Mi amor por los pacientes. El amor. Vamos a esperar un ratito. ¿Pudieron contestar? Ah, abrí la votación, abrí. Ahí, el último. Ese, perdón. Ahí. Ahora sí. Ahí va. Ahí va. Está abierto, ¿eh? Está abierto. Vuelvan a escanear, si no. Ah, ya votaste. Sí, ahí van contestando. Bueno, mostremos a ver qué palabras pusieron. Vamos viendo, de paso. No, sin fotos. Bueno, a ver. Salud, clásico, expectativa. Complemento. Complemento. Bueno. Psicopatología, ¿Cuántos votos lleva complemento? pasión. No, eso, no sé, pero es el que más votos lleva. ¿Eh? Una pasión, la nada puso ahí. Está buenísimo. La nada. Ninguno puso ganar plata. No. Y bueno, será verdad. Responsabilidad, ayuda, vocación. Bueno, buenísimo. Interesante. ¿Sí? Bueno, vamos a la primera pregunta de verdad. Salimos de este juego. Vamos a abrir la votación. La pregunta es, ¿usted piensa que la industria modifica nuestros diagnósticos y tratamientos? ¿Usted piensa que la industria modifica nuestros diagnósticos y tratamientos, o los dirige, o los condiciona? Doctora Ramírez, ¿votó? Hay 18 de 30, ¿eh? Dale, voten. Voten. ¿No está la opción quién va a un internacional? No. Doctor Armando, ¿votó? Bueno, vamos a ver la votación. ¿Mostramos resultados? Bueno, parece que sí. ¿Qué opina, doctor Benavente? Yo creo que sí, pero más lo modifica la farmacia también. Pero hoy lo hablábamos con Julieta, ese es el último eslabón, ¿no? Yo les voy a dar mi opinión, pero espero después la opinión de ustedes, pues esta es la idea, no es la nuestra. Yo creo que definitivamente sí,
modifica, infiere nuestros tratamientos, tiene injerencia en nuestros tratamientos, pero no tanto lo que vemos de la prescripción o el congreso, qué sé yo, creo que es el último eslabón de muchos eslabones previos. Creo que lo más grave son los primeros eslabones, que son los trabajos científicos. Ese es el problema más serio de todos. El sesgo más grave es el de trabajos científicos Los que están auspiciados por... ni siquiera auspiciados a veces, con cracks. Por lo menos es lo que a mí me parece, pero me gustaría escuchar qué piensan ustedes, si hay alguien que quiere opinar. Ya que estamos, me nombraste 4 o 5 veces. No, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Creo que son varios eslabones. Uno por ahí cuando piensa si modifica el tema del tratamiento, lo que se le viene a la mente es decir, bueno, un congreso, esto, lo otro, pero en realidad tiene que ver con dónde se pone el dinero en los pipelines o los fármacos que se están estudiando. Que no es que los estudios, a ver, cuando uno piensa algo auspiciado por un estudio, hoy en día se sabe que los estudios son serios y que claramente, bueno, de hecho se ha puesto muchísima plata, como fue el caso de Boehringer en inclepartina, no se separó del placebo y los millones que pusieron los perdieron. Pero sí me parece que en dónde se pone el dinero o en qué se quiere empujar, bueno, eso obviamente la plata para hacer esos tipos de ensayos multicéntricos los tiene la industria, eso es claro. Por eso no está puesto en el litio, por ejemplo. Bueno, primero, genial lo que están haciendo ustedes. Yo creo que pasó una época antes de, vamos a poner 1960, donde cada profesor de una cátedra, especialmente de Alemania y de Francia, no estaba todavía Estados Unidos en este ring, cada uno le ponía un nombre particular a cada cuadro clínico. Decían lo mismo con distintos nombres. Fasofrenia, psicosis maníaco-depresiva, locura circular, cualquiera le ponían nombres distintos con cierta genialidad, por así decirle, y hasta cierta necesidad de protagonismo. Hasta que llegó un momento en que teníamos que tener un idioma en común. Y el idioma común fue el CID o ahora el DSM. A partir de ahí nos comenzamos a comunicar entre todos diciendo más o menos las mismas cosas. Esto pasó con el famoso trabajo de esquizofrenia que se trataba en Inglaterra y en Estados Unidos, y resulta que algunos se curaban con alopidol y otros no se curaban. Claro, porque los criterios eran distintos. Entonces, bueno, se unificaba un criterio. En esto fue maravilloso, hasta que comenzaron a darse cuenta los queridos amigos norteamericanos de que uno podía comenzar a encontrar nichos que estuvieran, por así decir, pasibles de ser tratados farmacológicamente. Entonces, no es ya ahora el tema del diagnóstico que nosotros hacemos o que nos inducen en un trabajo de investigación, sino desde más atrás todavía, desde más atrás. O sea que necesariamente tenemos que comenzar a pensar sobre situaciones o dimensiones que yo no sé si se considerarían enfermedades mentales. Entonces yo creo que más atrás todavía. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que sí, que modifica. Y estaba pensando que tal vez una de las cosas más alevosas que hubo en modificación de la industria con respecto al tema de los diagnósticos fue cuando empezó a tener vigencia el DSM, especialmente en el DSM-3, en el trastorno depresivo mayor, el subtipo melancólico tenía dentro de sus criterios, ¿no? Decía, bueno, los criterios, digamos, pérdida de apetito, falta de reactividad del ánimo. El último criterio decía, buena respuesta anterior a tricíclicos o IMAO, o terapia electroconvulsiva. Coincide esto con la aparición de los IRS. ¿Qué pasó? La consecuencia de eso, ¿cuál fue? La aparición de los IRS, la desaparición de ese criterio, que me parece que tendría que seguir siendo válido, porque la diferencia es clara, desaparece ese criterio con la aparición de los IRS para la época del DSM-4. Creo que eso es una de las muestras más, digamos, alevosas, ¿no? De cómo la cuestión de la industria puede modificar una clasificación. Y un criterio importantísimo para una clasificación de la enfermedad más invalidante, que es la depresión. ¿Sí?
Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? Como verán, esto no es para que ustedes aprendan, sino para que yo aprenda de ustedes. No, que en términos de pensar en sesgos, creo que sí, que la industria modifica nuestros diagnósticos y tratamientos, pero también hay otros sesgos. Digamos, las escuelas psicoterapéuticas también modifican diagnósticos y tratamientos y nunca, digamos, he visto un psicoterapeuta que ponga, digamos, pertenezco a tal asociación y por lo tanto eso tiene que ver con cómo va a dar su presentación. Y también son sesgos importantes. Quizás no hay tanta cuestión monetaria, o quizás sí, o quizás tiene que ver con lo monetario. Digo, y esto quizás tendríamos que tratar de, ya que tienen que poner los sesgos de los avales de las industrias o de cuándo uno recibió financiación de industria, posiblemente también habría que hablar de la financiación que reciben las personas con sus centros psicoterapéuticos o asociaciones de determinado tipo de psicoterapia. Sí, absolutamente de acuerdo, ¿no? Es cierto que hay otros sesgos y muy importantes también. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien más? Bueno, creo que estamos bastante de acuerdo todos en que tenemos que tener cuidado con esto y pensar bien como médicos, tratar de tener nuestro criterio un poco independiente dentro de lo posible de todos los criterios que están un poco a veces amainados, porque bueno, hoy escuchaba una charla a la mañana de trastorno de déficit atencional en el adulto y uno dice, no sé, hace 10 años, 12 años creo que esto no, yo ni lo escuchaba, no lo pensaba directamente, ahora lo pensamos y no, creo que no es casual, probablemente existiera también, ¿no? Es difícil hacer esa discriminación, no es que no existiera, no lo sabíamos, pero bueno, hay una manija por detrás que tiene algunos intereses seguramente que no son solamente los de los intereses médicos puntualmente. Bueno, del subdiagnóstico al sobrediagnóstico, sí, por supuesto. Vamos a la siguiente pregunta. Eso. Ocultamos resultados, abrimos... No, está abierta. Ahí. ¿Qué es más importante para usted para guiar su práctica médica, ¿no? En psiquiatría? Los trabajos doble ciegos randomizados, las guías de tratamiento, los consensos, o su experiencia y juicio clínico. Ya sé que me van a decir todos, pero quiero que elijan uno. Por eso no puse la opción de todos, no pusimos la opción de todos. Para los que no tenían el QR, ahí lo pueden volver a tomar para votar. Bueno, para eso está el micrófono. Es normal. Está bien. Igual entre ustedes ya sé que tiene la culpa, ¿eh? Che, Tommy, Hermano. pero ¿la experiencia y el juicio clínico está modificada por la industria? Por supuesto. Pero está bien, pero acá tratamos de independizarnos de la otra pregunta. ¿Qué cosa? Sí, no, porque si se marca después eso induce a que otros voten igual. Bueno, no sé si ya votaron, pero vamos a ver los resultados que tenemos. Bueno, interesante, ¿no? ¿Estamos al horno? Interesante. No, digo, porque escuchamos charlas y son todas la guía, la cosa, la RCT, los metaanálisis y no sé qué, y después terminamos haciendo esto. Que es la verdad. No hagamos más consenso. Que no hagamos más nada. Es la verdad. Es la verdad. Esto, que es una pequeña muestra de lo que somos nosotros, yo pienso que es la verdad, estoy de acuerdo, yo hubiera votado eso también. Terminamos haciendo, está bien, obviamente es basado en lo que aprendimos, en los trabajos, todo eso, pero al final, en el consultorio, médico y paciente, es nosotros, con nuestra experiencia y nuestro juicio clínico, y esto es lo que hacemos. A pesar de todo lo que la industria quiere, a veces, terminamos haciendo un poco esto, qué suerte que salió así, tenía un miedo bárbaro. Dije, por ahí estoy trabajando mal, no sé, qué sé yo, sí, no sé. Bueno, pará. Acá vienen las opiniones. Ya que esto es el ring, me subo. Juicio clínico, ahí entra, quieras o no, además de la experiencia, la evidencia. Entonces, en realidad, ese es el tema, que uno...
faltaría eso. Está bien, pero me refiero más bien al juicio clínico más allá de la evidencia, sino el juicio propio del médico en el momento de la consulta, que el ojo clínico, a eso me refiero, la experiencia, no tanto lo que tiene que ver con la evidencia, por eso lo separé del RCT y de las guías. Bueno, ¿alguien quiere opinar de esto? ¿Alguna opinión? Digo, para que tengamos en cuenta un poco, ¿qué? Digo que a mí me parece que es inevitable, el juicio es la consecuencia de la información que uno tiene también. Es decir, el juicio es un tamizaje que uno hace en la experiencia clínica de lo que está pasando. Si uno tiene una guía, si estudió guías o estudió trabajos, está incorporando eso también en el filtro de tamizaje, o sea, en el sentido que dice ella. Entonces, digamos, muchas veces las guías ayudan a ordenar nuestro juicio clínico y ampliarlo también, ¿no? O sea, que no, digamos, si bien el juicio clínico es la experiencia in situ, digamos que tiene que ver con toda la información que uno tiene, ¿no? A ver, me parece que las guías nos dan a nosotros conocimiento. Básicamente conocimiento de lo que hay que hacer. Pero el experto, además del conocimiento, tiene que tener experiencia y habilidad. Entonces está más cerca de eso. Además, una cosa, el conocimiento puede ser seguir un trabajo o no seguirlo, digamos. El juicio clínico, quiere decir. Pero además seguirlo lo otro, o no. además Decir lo sí otro o es no. que somos los reyes de los flavors. Además, siendo los reyes, pero digo, una guía y puede decir, sigo por acá o no le dé bola a la guía, ¿no? Aparte, la valoración va a depender desde qué lugar lo leas. Es decir, yo puedo leer una guía que tengo fármacos que no existen, o fármacos a los cuales no puedo acceder, o fármacos a los cuales el paciente no puede acceder. Entonces, eso que es teórico, que es muy lindo, no se adecua a la realidad prescriptiva y terminás haciendo lo que sabes con lo que tenés y con lo que podés, ¿no? Entonces, tener la información y tener el conocimiento no necesariamente te condiciona el acto que vos termines haciendo con lo que tenés, y a veces no tenés mucho, ¿no? Y entonces, si seguís usando alopidol y es el que mejor anda, no, es el único que tengo, ¿me entendés? Y a veces el único que tengo es una respuesta también a la experiencia, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más quiere opinar algo de esta pregunta? Yo sabía que tenía que venir. No, digo, yo estuve tentado a poner su experiencia de juicio clínico, pero también es cierto que yo, por lo menos, me obligo a veces, porque la experiencia que uno tiene, finalmente, digamos, por ejemplo, en aplicar una medicación, ¿cuántos pacientes uno puede aplicar? Y al tercer paciente que uno aplicó la medicación y no funcionó, dice, esto no sirve. Pero tiene que luchar contra eso, contra una guía o un trabajo que muestra que a 200 pacientes le dieron y que en la mayoría funcionó. Entonces, digo, esto es una tensión que uno tiene todo el tiempo. ¿Cómo hacer para que no sesgue ese N tan bajo que uno tiene para tomar decisiones? Bueno, eso es una de las dificultades por ahí que tenemos muchas veces a la hora de tomar una decisión, si seguir nuestra intuición, si se quiere, o la intuición de todos esos genios con muchos pacientes, ¿no? ¿Pero vos conocés un NNT de 3? ¿Algún medicamento que Un NNT de 3. en general son de 10, de 8, de 10, 11? Estoy de acuerdo con lo que decís, ¿eh? Pero no hay un NNT de 3. El problema está que todos los estudios que hay en relación con psicofármacos versus algo es una categoría versus otra categoría. O sea, por ejemplo, trastorno depresivo mayor o trastorno de ansiedad generalizada versus una cantidad de psicofármacos y te dicen esto. Estamos evaluando una población como si todos fuéramos iguales frente a una categoría. Ahora, cuando vos tomás a un individuo afuera, no es una población, es un individuo. Y ese individuo puede estar justamente fuera de lo que funcionaban mal. Entonces, ahí comienza a hacer otra cosa que yo creo que tiene mucha importancia actualmente, que es la prescripción personalizada. Y eso tiene que ver con la experiencia. Yo
creo que cuando hablamos de prescripción personalizada, ineludiblemente nos corremos de la prescripción generalizada, con lo cual entramos en un terreno, como dice él, que son nuestros 3 pacientes y no la guía. Entonces, lo que pasa es que en psiquiatría eso no es infrecuente. Las guías dicen, bueno, use esto, esto y esto. Yo uso esto y funciona, ¿no? ¿Cómo? Bueno, muy bien. Entonces, dicho esto, ahora sí, pasamos a la pregunta siguiente. Mirá, Poli, para vos. Bueno, ¿utiliza antidepresivos en un paciente con depresión bipolar? ¿Sí o no? Y por ahí se podría agregar también, ¿qué tan convencido estoy que cuando doy un antidepresivo no me va a hacer un switch un paciente? Bueno, ahora vemos. Está abierto. Vuelvan a escanear. Vuelvan a escanear. Vuelvan a escanear. Ah, con el código arriba, si no, claro. A ver, faltan algunos todavía. No, está bien. Vamos a ver los resultados. Toma. ¿Viste? Bien. Por eso fue buena la charla de hoy, porque hoy se dio. Y Armando, que era un acérrimo no a los antidepresivos, hoy dijo, por ahí sí. No, te estoy haciendo una chanza, tranquilo. Pero esto es importante. Dale. Porque, a ver, yo lo que digo siempre es que no puede ser la primera opción. ¿Sí? Y en realidad hay consenso en eso. La mayoría, al menos que puede ser la primera opción, un antidepresivo, cuando vos sabés que ya el paciente lo usó y funcionó y tuvo respuesta y no tuvo complicaciones. Ahora, el problema que hay con esto, no sé qué opinan ustedes, es que últimamente hay mucha gente que tiene sí realmente una posición muy rígida con respecto a un uso de antidepresivos, en lo que consideraría una depresión bipolar. Entonces ve pacientes inclusive que son monopolares y porque están irritables tienen miedo de usar un antidepresivo, ¿sí? Entonces ve, por ejemplo, cuadros melancólicos gravísimos que el paciente está sufriendo hace un montón de tiempo y uno le pregunta al médico, ¿y por qué no usaste un antidepresivo? Y porque tiene una depresión irritable y podría llegar a ser bipolar, ¿sí? Creo que hay como una especie, hubo como un sesgo, se insistió, hubo una cosa pendular, ¿no? Claro. Se pasó de, por ahí usar sin discriminación, a tener, digamos, sin discriminación un no uso. Y esto me parece que el que paga el pato siempre es el paciente. Sí apuesto, digamos, soy firme en el sentido que nunca puede ser la primera alternativa, exceptuando en esa situación que dije, ¿no? Perfecto. Sí, claramente, primero la estabilización, nunca solos, nunca tricíclicos, eso ya lo sabemos todos, pero no es un digamos, como yo lo veo. Bueno, y Maos también. A ver. Yo creo que se pueden usar. De hecho, en muchas oportunidades he tenido pacientes que no han respondido teniendo diagnósticos certeros de depresión bipolar y no han respondido a los tratamientos habituales y que son, por supuesto, los estabilizantes del ánimo y los antipsicóticos atípicos, y no han respondido. Y bueno, y a veces uno, en búsqueda de sacarlo al paciente que ya se ha cronificado con esa depresión, y teniendo en cuenta que ha tenido respuesta anteriormente a este tipo de antidepresivos utilizados de cipramina y han salido perfectamente bien, sin ningún problema. Juntando con la pregunta de cómo la industria puede por ahí actuar, fíjate, por ejemplo, hay estudios que ya se hizo Heimloch
desde la década del 70 y pico hasta el 90, con mucha evidencia del uso de la tranicipromina en la depresión enérgica bipolar, con un índice de ciclado bajo. Inclusive había trabajos que hablaban que el índice de switchado o de inestabilización que provocaba los IRSI, especialmente la tranicipromina, era tan bajo como el del bupropión. Sin embargo, eso en las guías actuales no aparece, por lo menos en muchas de las guías más importantes. No sé si estás de acuerdo con eso. Incluso con el metilfenidato no hay tanta ciclación. Aquí estaba el doctor Golchu. Dos comentarios. Uno, creo que para contestar bien esta pregunta, digamos, esta pregunta lo que refleja es una suerte de desconocimiento de parte nuestra. En estos días salió un artículo de Martín Kass, que es el presidente del Colegio Europeo de Psicofarmacología, que lo recomiendo, ese artículo que se llama algo así como hoja de ruta para una psiquiatría de precisión. Y uno de los conceptos fundamentales es que lo que nosotros agrupamos como depresión bipolar probablemente sea un conjunto heterogéneo biológicamente hablando. Entonces, con uno anda bien una cosa, con otro anda bien otra cosa. Él, digamos, él da ejemplos justamente diferenciales en este sentido. Esto es una cosa que... Y la otra cosa es una cosa más personal que lo pregunto a todos. A ver, debo decir que yo últimamente lo que hago es dar medicamentos por cortos tiempos, es decir, por fases. Es decir, no dejo... Viste que todos nosotros tenemos como, que yo a veces recibimos pacientes con una especie de arqueología de medicamentos. En general yo trato de, por ejemplo, con la depresión bipolar, es dar por un tiempo, lo hago intuitivamente, como por juicio clínico. La verdad que no sé si hay algo que respalde esto. Quique, casualmente hoy, a la mañana, hablé de esas dos cosas que decís vos. Uno es que no hay una depresión bipolar, sino que hay montones de tipos de depresiones que pueden llegar hasta ser casi 300 tipos de depresiones, ¿sí? Combinando gravedad, subtipo clínico, nivel de ciclado, etc. Y la otra cuestión es que las tendencias actuales de las guías hablan de que si uno usa, en relación al antidepresivo, que si usa el antidepresivo, usarlo únicamente en la etapa aguda. Antes, ¿te acordás que decías? Lo usás en la etapa aguda y puedes usarlo un tiempo más. Por ejemplo, la APA en el 2018 decía 5 meses más o menos, usarlo y retirarlo. La tendencia actual es, terminó la etapa aguda, si terminó el episodio índice de depresión, lo retirás ahí. O sea que hay evidencia de eso. No, yo creo que esta pregunta puntual que ustedes le hicieron así, blanco o negro, yo creo que... No, claro, incluso creo que hoy esos votos, supongo, no sé si decir todos o la mayoría, en realidad lo que vota es más hacia dónde se inclina. Pero si estaba una tercera opción de a veces sí, a veces no, a lo mejor todos los votos iban para esa tercera. No, bueno, pero Poli, vos lo debés tener más claro, pero creo que hay un trabajo de Ámsterdam, que en una oportunidad dijo, en la depresión bipolar uso siempre, y no sé si no es... Es un australiano que tiene bastantes problemas con esto, porque en realidad él hace los estudios en los cuales él propone hasta como estabilizadores los antidepresivos, especialmente hasta la venlafaxina, pero los estudios de Ámsterdam son estudios cortos, no pasan de 12 semanas, ¿sí? Y aparte... no me queda claro, yo leí los trabajos de Ámsterdam, leí los trabajos también de Parker, que es más o menos de la misma escuela, son australianos los dos, y de Schuller, que es otro que también propone el uso de antidepresivos sin problemas, inclusive en monoterapia, como Ámsterdam. Y uno lo que tiene dudas es realmente cómo están diagnosticando el trastorno bipolar 2. Si en realidad están... tomando en cuenta solo trastornos bipolares en la muestra, o están tomando, por ejemplo, otro tipo de pacientes con inestabilidad emocional, como podrían ser borders, u otros diagnósticos que podrían confundirse con trastorno bipolar 2. Esto es lo que a mí
me genera dudas, porque no está claro cuáles son los criterios diagnósticos que usan tanto Ámsterdam, por ahí Parker sí, y a Schuller tampoco están tan claros. Yo solo agregar a esta pregunta que creo que nos ha pasado a todos, y coincido con el doctor Bolchuk, que hay pacientes aún que tratados durante la etapa aguda y mejoran con antidepresivos, más estabilizadores o antipsicóticos atípicos, requieren después de seguir con antidepresivos, porque cuando retiramos, aún dosis bajas de antidepresivos, muy bajitas, retiramos el antidepresivo, el paciente se cae, ¿no? Una de las cuestiones que aparece en la guía, solo mantenés, o sea, Sí. se usan el mantenimiento si cuando lo retirás, Se cae. es la famosa regla del coco vacío. No. Funciona, se deja, Por supuesto. Equipo que gana se deja. Equipo que gana se deja. Pero bueno, no, un poco la pregunta apunta, y está bueno porque creo que estamos de acuerdo en eso también. Bueno, salvo 5 que dicen que no, pero por ahí... ¿Quiénes son? Por ahí, no se preocupe que está todo en la computadora, ya vamos a saber quiénes son. Nada, tratar también de comprender un poco que no está prohibido, porque ese es el mensaje que yo quiero dejar acá. No está prohibido el uso de antidepresivos, porque se corrió un poco ese mensaje y es erróneo. No está prohibido usar antidepresivos, está prohibido usarlo de determinada manera, como primera línea, solos. Vos hoy, Poli, mencionaste que se puede malignizar la enfermedad con antidepresivos a largo plazo en depresiones bipolares o en pacientes bipolares seguidos en mantenimiento con un antidepresivo. La verdad que también es difícil bueno, uno se enterará si porque qué subtipo, qué clúster de paciente era, el que iba a empeorar o el que no con antidepresivos, cuando empeore. Porque si le saco el antidepresivo y se cae, entonces... ¿Puedo agregar algo? El problema que tenemos hoy en día, en realidad, me parece, es que no sabemos en realidad cuál es el fenotipo del paciente que va a necesitar antidepresivos. Sí, lo que tenemos más o menos claro es que el uso del antidepresivo va a ser negativo en aquellos pacientes que tienen alto indicador de inestabilidad. ¿Y cuáles son los indicadores de inestabilidad? Los síntomas mixtos, el ciclado rápido, la disforia irritable crónica, es decir, el aumento de ciclado, todo eso, pero son pocos elementos. O sea que solamente puedes basarte en eso, o por ahí que haya hecho un switch anterior, o que algún familiar haya hecho un switch anterior también. Pero obviamente acá, como decía, como siempre tiene razón Quique lo que dice, hace años que lo escucho y siempre, ¿no? El tema es que hay montones de pacientes, hay montones de personas con diferentes tipos de bipolaridad y algunas tienen más posibilidad de malignizarse. Hay alguna relación, según algunos autores, por ejemplo, Sier lo mencionaba esto, que por ejemplo, hay algunas que tienen una variable del gen que expresa el BDNF, que es la variable VALNET77, que cuando el paciente tendría esa variable, lo que se producen son conexiones aberrantes, ¿sí? Es decir, se hace una neuroplasticidad aberrante que implicaría conexiones aberrantes especialmente entre amígdala y hipocampo. Y que esto, digamos, sería una de las causas de esa malignización, que después es muy difícil poder revertir. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más? ¿Un Pasamos a la otra. comentario? Bueno, pasamos a la que viene, pero peor todavía. ¿Piensa usted? Y bueno, tenía que preguntarlo. Lo llamo Strejilevich. Doctor, si está del otro lado. ¿Piensa usted que existe neuroprogresión en el trastorno bipolar? Pará. ¿Pero por qué no puede existir? Esperá. No, No pero te yo- pongas, me estás dejan hablar, ansioso. boludo. Esperá. Claro. Tranquilízate. ¿Piensa usted que existe neuroprogresión en el trastorno bipolar? ¿Sí o no? Obviamente siempre hay grises. Por supuesto que las preguntas tienen sí o no para que podamos acá hablar de los grises. Si no, y sí, siempre vamos a votar el gris. Somos psiquiatras. Bueno, ahora, a ver, vamos a ver. La vida tiene neuroprogresión. Pero, Tommy,
Tommy, escúchame, vos hablaste de inflamación en psiquiatría. Si se tiene en cuenta eso, ¿por qué no va a existir la neuroprogresión? Bueno, hago alusión a colegas que piensan que no hay neuroprogresión en el trastorno bipolar. Estoy hablando específicamente, a pesar de que haya alteraciones inmunes o, digamos, neurodegeneración. Claro, Ahora vamos a ver la respuesta. Ahora vamos a ver la respuesta. Bueno, 18 dicen que sí, 3 dicen que no existe neuroprogresión. Eso. No, bueno, el doctor para que los que no lo saben, el doctor Strejilevich, y con abundantes argumentos, propone y dice que no hay ningún tipo de neuroprogresión en el trastorno, o que no hay neuroprogresión en el trastorno bipolar. ¿Cómo? Que no existen todos los pacientes en neuroprogresión y que sacó un artículo que vos mencionaste hoy, algo así como que tendríamos que pedir disculpas, o es hora de pedir disculpas. Inclusive que lo retara el comité, el board de la ICBD, que se enojara con él. Sí. Yo creo que está bueno que haya discusión. Sí, obvio. Correcto, la ciencia no avanza. Por supuesto. Lo que plantea él no es que no hay neuroprogresión, sino que no hay... o sea, la ICBD plantea en su guía, cosa que yo estoy, digamos, me parece que está bien, es que todos los pacientes tienen alguna forma de neuroprogresión. Te pregunto, ¿sí? ¿cómo se sabe? Lo que pasa es que la neuroprogresión no implica, me parece a mí, necesariamente el que el paciente llegue a una demencia besánica. Ahora, si vos agarras un paciente que tiene muchos años de evolución bipolar y le haces, por ejemplo, una evaluación neurocognitiva importante, vas a ver que aunque no tenga un deterioro funcional evidente, porque tiene algunas alteraciones, algún retraso en la memoria de evocación, alguna cuestión en las funciones ejecutivas, pero no necesariamente una demencia besánica. Ahora, eso ha implicado una pelea muy importante, especialmente entre el grupo de Kamczynski, que es que plantea inclusive el staging de neuroprogresión, inclusive midiendo el nivel de interleuquinas o BDNF, y el grupo de Sergio, que me parece válido y me parece interesante, que aparte haya un poco de pasión, ¿no? Como discusión, que es un poco lo que vos querés que pase acá. En cualquier momento vuelan las sillas. Bueno, ¿quién más quiere opinar? Acá me subo de vuelta. Sí, de acuerdo, me pliego a lo que decía Adriana. Estamos, digamos, neuroprogresión, inevitablemente, si uno lo piensa, incluso sin tomar en cuenta la dificultad que puede tener los estudios que se requerían prospectivos por décadas desde el inicio del diagnóstico de la enfermedad, que ya de por sí uno llega tarde, a lo largo de la vida del paciente para ver si indefectiblemente la hay. Neuroprogresión hay, el ser humano de por sí, bueno, el otro día comimos, tomamos vino, inevitablemente neuroprogresamos ahí, inevitablemente. Si uno toma en cuenta, vos sos el único que no. Si uno toma en cuenta este tipo de patología, con el componente inflamatorio, con el mayor componente de síndrome metabólico, con el mayor consumo, es inevitable que haya neuroprogresión. Yo creo que, a ver, esto comienza con Kraepelin para adelante. Enfermedad, demencia precoz, enfermedad que va necesariamente a la demencia, psicosis maníaco-depresiva, enfermedad que no toca digamos, la parte cognitiva. Esa es la gran diferencia que había en ese momento. Pero con el tiempo, eso lo decíamos siempre, pero con el tiempo fuimos viendo que los pacientes con enfermedad maníaco-depresiva o trastorno bipolar, con el tiempo se ponen distintos a una persona que tiene un curso normal. Que lo mismo le pasa a un hipertenso o a un diabético no tratado, ¿eh? Le pasa lo mismo. La sustancia blanca no es la misma, la velocidad de procesamiento de la información no es la misma, la memoria ¿cómo se llama? La memoria de trabajo no es la misma, aunque ecológicamente el paciente funciona igual, ecológicamente, pero no es el mismo paciente. O sea, teniendo, supongamos, dos hermanos univitelinos que tengan todas las mismas características, uno con enfermedad maníaco-depresiva o bipolaridad, no es la misma persona. Bueno, ¿algún otro comentario? Yo creo que es importante tener presente que, obviamente que neuroprogresión tiene la vida, pero creo que
alguien escuché, no sé si Eduardo dijiste neurodegeneración, que ese concepto es válido porque tenemos que, claro, pensar en eso cuando hablamos de una neuroprogresión maligna, si se quiere, no una neuroprogresión propia de la vida, sino que terminamos en un cuadro demencial, digamos. Si va a eso, creo que en eso estamos de acuerdo que, o por lo menos en mi experiencia, no sé qué les pasa a ustedes, es que no todos los pacientes terminan así, con trastorno bipolar, ¿no? Por lo menos hasta donde yo he podido ver, no, algunos están muy bien cognitivamente, no se ven fenómenos de neuroprogresión. Hay otros que sí, evidentemente, volvemos a caer en lo mismo, de los distintos clústeres, los trastornos bipolares distintos, ¿no? Como que son distintas enfermedades dentro de un mismo título. Sí, yo estoy en desacuerdo con algo que dijo Julieta. ¿Sí? Dale. Que dijo que los que toman vino neuroprogresan. Hoy estuvimos con José, y la verdad que yo siento que progresamos. Realmente fue algo que nos generó mucho crecimiento, inclusive espiritual. A ver, empiezo a sentir una bronca en algunos momentos, ¿no? Así que me sale. Sí, me subí al ring. Me subí al ring en lo siguiente. Mi papá decía, lo poco agrada, lo mucho enfada. Y la verdad que ponernos categóricos en sí o no, detrás de aparecen personajes, ¿no? Como lo hemos visto con Vieta en esa charla con Gaemi, no me acuerdo quién era Gaemi, ¿no? Que con Andrea, qué sé yo, esta cosa que tira más para tener un protagonismo y que hablemos de. Me parece que eso perjudica tanto porque lleva a esto de me pongo en un bando, me pongo en el otro bando, y la verdad que saca el criterio. Porque si vos decís, bueno, progresamos en una neurodegeneración, obviamente que sí. Obviamente que sí. En todo sentido, a partir de los 20 y pico de años empezamos a perder neuronas. Un paciente que puede, a ver, si tuvo un tratamiento temprano, si son diferentes stops que podemos poner en función de cuánto, ¿no? Pero no podemos decir sí o no en el transcurso de la vida y todos los factores que influyen para que esa patología sea mayor o no, o tenga que ver con otra cosa. Me parece que la cosa categórica me está enojando mucho. Sí, se me saltó la térmica. ¿Qué querés que te diga? Esto, porque, viste, empezamos con los bandos, empezamos con el... no. Sí, pero ¿sabes qué? Eso en un pibe que no tiene la experiencia, que no... ¿Sabes qué? Lo escuché a Gaemi decir la pelotudez que dijo, porque fue fuerte. Y el pibe va y hace eso porque lo dijo Gaemi, o lo lee y dice Gaemi. Y vos decís, dale, flaco, estás haciendo daño por ser protagónico. Entonces ahí, viste... Bueno, yo creo igual que Gaemi ha hecho más beneficio para la psiquiatría que daño con algunas cosas. Sí, pero ahora se está yendo un poco al daño. Por esta neuroprogresión. No, está queriendo protagonismo, está queriendo un protagonismo que se le acaba por otro lado. Entonces ahí, viste, bueno, eso. Sí, seguro. Sí. No, acuerdo con casi todo lo que dicen. El punto creo que es que no podemos ser categóricos. Y en realidad, como estamos planteando constructos de diagnóstico, no sabemos, otra vez vuelvo a repetir lo que dije varias veces, la tiopatogenia ni la fisiopatología son solamente modelos. Claramente hay pacientes con diagnóstico de psicosis mánico-depresiva que iban a la demencia besánica, como decía Kraepelin, y ahora los trastornos bipolares que todos vemos, algunos que vemos más o que tuvimos más tiempo de ver personas con más edad, que tienen claramente, de hecho tienen imágenes con alteraciones de la arquitectura, así que claramente es. Lo que pasa es que no es on-off, sí o no. Algunos pacientes tienen y no sabemos bien qué es, porque en definitiva el constructo es psicosis mánico-depresiva, trastorno bipolar, pero la verdad que no sabemos qué. Le pusimos ese nombre. Tanto del 1% al 6% dentro del espectro bipolar que decís cuáles se salvan y cuáles no.
Sí, claramente, sí, sí. Coincido con todos que estamos muriendo, ¿no? Que a todos se nos acortan los telómeros, a algunos más rápido que a otros. Ahora, yo que gozo de la inmunidad aún de un profesional en incipiente formación del saber y hacer psiquiátrico, uno de los parámetros que se nos dicen de estudiar los clásicos y de los diagnósticos diferenciales es que justamente no deja de efecto la psicosis maníaco-depresiva junto con la psicosis cicloide, que se dijo hoy. Y si definimos esta respuesta con que hay neuroprovisión, ya Albano define los subtipos cognitivos, estaríamos definiendo, inclusive cambiando o sentando precedente de una psiquiatría futura, donde cambia el tipo de psicosis o de psicosis maníaco-depresiva, ¿no? Porque en la clínica se ve otra cosa. O sea, más allá de lo que hay en la bibliografía, por más que sea el maníaco puro, ese maníaco que delira en crisis y que no delira en mantenimiento y se mantiene con litio, 450XR, ¿cuántos puros tienen? El que trabaja en ámbito público y privado puede haber diferencia. Y ahí puede ver los más puros, pues están más protegidos, tienen más contención, tienen obra social. Es distinto que uno que es atendido en un sector público. A nosotros nos enseñan a trabajar igual, tanto en público como en ámbito privado, pero como el doctor decía, uno tiene que adaptarse. Y uno, si bien se guía con las guías, tiene que adaptarse, eso implicaría no estar psicorrígido, no perder el juicio si hacemos acérrimo lo que dice la guía, ¿no? Así que está bien lo que respondimos, pero somos conscientes de que nos influye, tenemos una influencia externa de la farma, ¿no? Hay una cosita que dice Leonard, dice, las psicosis cicloides, las nombra 3, y dice una cosa importante, dicen, curan después de cada fase. Curan después de cada fase. Y si esto no fuera así, habría que revisar el diagnóstico. Pero dice, o sea, está diciendo dos cosas. Para el diagnóstico de psicosis cicloide se tiene que curar la fase. Segundo, después de cada fase, o sea que se repite. Y tercero dice, cuando las fases se repiten, comienza a percibir una merma en el vigor del psiquismo. O sea que está mostrando que hay un deterioro. Leonard. Claro. Hacer una evaluación neurocognitiva intensiva a un paciente con una psicosis cicloide, que para mí forman parte de la bipolaridad, y vas a ver que tienen y cuantas más episodios tienen, lo que no tiene es esa cuestión macro de déficit que por ahí puede presentar un trastorno más grave, pero tienen me parece que no hay estudios neurocognitivos serios, importantes, como para determinar que no hay un deterioro, entre comillas, macro. Sí, habría que definir si uno está dando estabilizadores como disminuye la neurotransmisión. O sea, lo estamos apagando. El estabilizador, no, en general los estabilizadores tienen un efecto neuroplástico, al contrario. No. Los estabilizadores tienen un efecto claramente neuroplástico. ¿Sí? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Pasamos a la siguiente? Bueno, sí. Pasamos a la siguiente y última pregunta. Pueden, no. Sacamos. Ahí va. Siguiente y última pregunta. ¿Le toma la presión y peso? Sean sinceros, porque acá igual no salen los nombres, así que... Sean sinceros porque si no, no sirve. ¿Le toma la presión y peso a sus pacientes en cada consulta? La foto consultorios le vamos a pedir a ver si tienen la balanza y el tensiómetro. O sillas reforzadas. Un poquito más, a ver, faltan algunos. Estos datos valen mucho más que todos los metaanálisis y toda esa historia, ¿viste? Vamos a preguntar quién atiende por videollamada también. No se me ocurrió esa pregunta. Por
Ahora la próxima. Claro. Bueno, ahí tenemos 17 que han contestado, pero para ver un poquito vemos la respuesta. A ver. No mintieron. Una realidad absoluta de nuestra especialidad que compartimos todos, que en general no lo hacemos. Felicito a los 4 que sí, que está muy bien, no sé si, Bueno, es uno, no cambia la variable, no cambia, no importa. Felicito a los 4 que sí, después... Ya está cambiando el voto, son así, se dan vuelta en un segundo, viejo. Qué desastre, no sé, impresentable. Terrible. Bueno, ¿qué opinan de esto? ¿Qué piensan? Yo le digo lo que yo pienso. A mí me parece que la idea de esta pregunta en realidad es que nos acerquemos un poco más a la parte clínica y metabólica de los pacientes. Tenemos que tomar la presión, no sé si en cada consulta, pero de vez en cuando tenemos que estar, digamos, cerca de estos parámetros del paciente, el peso, la presión arterial. No podemos desconocer, pedir un laboratorio, por supuesto, no podemos desconocer lo metabólico hoy, ya a esta altura, en nuestros pacientes. Esto es, claramente somos médicos, pero digo, somos médicos, estamos actualizados, leemos, estudiamos, todos sabemos que esto es importante, tenga fármacos o no el paciente, porque lo metabólico fue demostrado en la era prefarmacológica. Ya los pacientes se morían 15 años antes por cuestiones cardiovasculares sin fármacos. Si a eso le agregamos algunos fármacos, estamos en problemas. Claramente tenemos que pesquisar esto, porque además las guías nos indican a nosotros que busquemos esto y que hagamos algo con esto. Ya no nos dice derive al cardiólogo, derive no sé qué, nos dice ustedes. Fíjense, si empieza con olanzapina, empiece con metformina, directamente. Esto es algo que es súper importante tenerlo presente. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Estoy hablando mucho. No, Metel, estás hablando bien. Sí, estoy hablando mucho. No. A ver, por ejemplo, el tema del trastorno bipolar, que es una enfermedad multisistémica y que compromete el sistema cardiovascular, el metabólico, el inmunológico, y por ejemplo, hoy en día se sabe que, por ejemplo, la hipertensión o la vasculopatía cerebral o la vasculopatía es una enfermedad inflamatoria. Y sabemos que todas las enfermedades inflamatorias, como la diabetes, la obesidad, la cuestión cardiovascular, producen incrementos de interleuquinas. Y estas interleuquinas, cuando interactúan, digamos, a nivel del cerebro, también desestabilizan a la enfermedad bipolar. O sea, que hay un círculo de interacción entre estas cosas. O sea, que el tema no es solo controlar clínicamente el paciente para que no tenga más riesgo médico, sabemos que triplica el riesgo médico la bipolaridad, sino para que estas inflamaciones, poder controlarlas, como decís vos, y también evitar la desestabilización que producen las enfermedades médicas sobre el trastorno bipolar. Me parece que es importante también entenderlo de ese lado. Exactamente. Voy a contradecirlo al doctor. ¿A mí? ¿Sí? No, una cosa que creo que es muy importante, sobre todo para la gente joven. Hay una gran moda ahora de que todo es inflamatorio, todas las enfermedades son inflamatorias. Y en realidad, justamente la que dice Poli, que tiene que ver con la cuestión vascular, la inflamación es secundaria. Lo primero que tenemos que cuidar es la cuestión metabólica de los lípidos. Eso es fundamental. Hoy en día se sabe mucho. Justamente mi primo, Pablo Corral, que no es mi primo, pero vos lo conocés, tiene muy claro y publica mucho sobre ese tema. No hay que confundir las cuestiones que pasan después que algo pasa en el endotelio. Y lo que pasa en el endotelio primero es el tema justamente de la perturbación lipídica. Y con el sistema nervioso pasa lo mismo. En realidad hay toda una cuestión inflamatoria de defensa del organismo, pero es secundaria. Es decir, que tenemos que tratar de ir un poco a las bases de las primeras causas. Por eso que nosotros tenemos que trabajar mucho preventivamente en lo que está relacionado con reducir factores de riesgo y mejorar los factores protectores. Uno de ellos, que es fundamental, es el tema de los lípidos. Y eso tiene que ver con dieta, ejercicio y todo lo que más o menos saben, ¿no? Dejar el tema del tabaquismo, el tema del alcohol, que es un tóxico, y todo lo que está relacionado con...
No, bueno, pero es lo que nosotros tenemos que decir, porque es lo mismo que el cardiólogo que hace 30 años recibía en el consultorio fumando. Entonces, hoy en día tenemos que ser muy responsables con eso, porque como bien decimos, los pacientes que nosotros atendemos mueren antes, y es responsabilidad nuestra y de nuestros colegas, que también, nuestros colegas no psiquiatras, que no tienen la misma, son de alguna manera, somos negligentes con algunas cosas que sabemos. Sí, y agregando eso que vos contás, hoy a la mañana Alegri nos desasnaba acerca de la cuestión cerebral, de la salud del cerebro, y que más allá de los nuevos descubrimientos de fármacos y las perspectivas que hay a futuro, el tema de la alimentación, la nutrición, el ejercicio, las cuestiones higiénico-dietéticas tienen que estar bien controladas. Hoy por hoy es la base de todo. Está bien demostrado eso. Sí, yo... Ahora en el cóctel se tira todo al carajo. No, para agregar a esto, que es una pregunta que nos hacemos siempre en el hospital, porque tenemos muchos pacientes que uno le dice, che, tenés que ir al clínico, porque por ahí tiene cuestiones metabólicas. ¿Hasta dónde nosotros atendemos eso? O sea, ¿hasta cuánto? Le damos metformina, le damos atorvastatina, le damos ezetimibe, le damos hormona tiroidea. ¿Hasta dónde llegamos? Más que nada en esos pacientes que vos le decís, andá al clínico y nunca va a ir, o andá al cardiólogo y nunca va a ir. Y ese es un punto que siempre nos preguntamos, hasta dónde nuestro lugar como psiquiatras es también atender a todas esas cosas, lo cual nos implica, bueno, hipertensión. Entonces tenemos que conocer todos los antihipertensivos. ¿Hasta dónde llegamos con eso? Ahí el punto es que nosotros tenemos que asumir que somos los médicos de cabecera de los pacientes. Y entonces no podemos decir, bueno, esto es patrimonio del cardiólogo, del clínico, porque tenemos que acompañar justamente para evitar que haya todo lo que puede pasar cuando una persona no hace y no realiza un tratamiento adecuado o uno no previene las cosas. Pero justamente una de las cosas que marcamos mucho en cualquier curso es que nosotros tenemos que hacer un seguimiento de eventos adversos, que muchos no hacen, que piden un laboratorio. Esto que mostraron, bueno, pesamos y le tomamos la presión. Entonces, somos los médicos de cabecera, somos los pacientes que vemos al menos 10 o 12 veces por año a un paciente. Cuando en general cualquier otra especialidad, salvo ginecología para las mujeres, un clínico, ¿quién ve a un clínico? ¿Qué paciente nuestro? Ninguno. Si nosotros insistimos y tenemos en el sistema un clínico, como nos pasa a nosotros en un hospital, pero tampoco, a pesar de que está ahí y que es más accesible, tampoco es tan accesible como nosotros. Así que uno busca eso, pero en definitiva terminamos siendo nosotros los que terminamos haciendo la receta y haciendo la continuación y el seguimiento del paciente, porque todos le hacemos la receta a los pacientes de las estatinas o de los antihipertensivos. Y él contaba que directamente no le deriva más pacientes al nefrólogo. Vos estabas, Tomás, me acuerdo. No le deriva más pacientes al nefrólogo. Dice, porque el nefrólogo solo ve un riñón, dice. Entonces después nosotros le sacan el litio, los pacientes se van a la miércoles. Así que decido directamente manejarle yo la cuestión renal, decía él. Jugado el hombre, ¿no? Jugado. Le hago firmar un consentimiento, creo que te acordás que contó. Pero dice, no derivo más porque lo único que tengo son problemas, me dice. Yo quería comentar, estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo en relación a que es cierto que cada vez las guías apuntan más a el psiquiatra, muchas veces es el único profesional que ve el paciente, entonces bueno, sí introducir metformina preventivamente, cómo iniciarla, introducir un antihipertensivo, pero llega un punto donde estamos hablando de una hipertensión no controlada, donde uno entra en el terreno de la negligencia si se hace cargo de eso. Entonces, creo que ahí es muy importante lo que él dice, hasta dónde va el psiquiatra y dónde uno dice, bueno, hasta acá puedo llegar, porque tiene que ver con el conocimiento médico del mismo modo que en las guías de psiquiatría, donde la atención primaria en otros países, estos pacientes son atendidos por médicos de atención primaria, hay un punto claro de corte donde, bueno, hasta acá llega el médico de atención primaria, no respondió el paciente con depresión al segundo IRS, bueno, va al psiquiatra. Eso me parece que no está tan claro como... Mi opinión es que son síntomas de las enfermedades que tratamos y entonces tenemos que tratarlos.
no sé hasta dónde, o tal vez hasta donde sepamos. Él preguntaba, no, Eduardo preguntaba, ¿vos le das un antihipertensivo o le das un antidiabético? Sí. ¿O le das una estatina? Sí. No me parece algo, o T4, bueno, lo que fuera. No me parece algo tremendo. Sí, por supuesto, si hay una complejización, una situación hasta donde uno sabe, y decir, mira, yo llego hasta acá, como cualquier otra cosa que tiene que ver con... Como el clínico que da ketiapina, ¿sí? Hasta donde sabe. No da que tanta ketiapina. Hasta 25. Digo, yo llego hasta acá. A partir de acá, mirá, yo esto no lo puedo seguir porque ya no sé cómo manejarlo, te pido que vayas a un cardiólogo. Porque también el médico de atención primaria puede dar un escitalopram, y lo da. Y cuando el paciente se complica y dice no, esto no, y se pone mal, y dice bueno, vaya a ver un psiquiatra, recién ahí. O cuando se switchea, claro, tal cual. Para un concepto que yo siempre tengo presente es, nosotros estamos en Ciudad de Buenos Aires, hay acceso a todo, sin embargo, siempre la frase es, lo óptimo es enemigo de lo posible. Y nosotros nos debemos a la persona que tenemos enfrente, que está sufriendo, y si sabemos qué intervención vamos a hacer para ayudar a mitigar en algo o prevenir, no podemos eludirlo. Pero tenemos que saber, hasta donde sabemos, hacemos. Si no sabemos, no podemos hacer. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, hasta salimos todos sanos. Acá hay un poco de sangre, pero no sé si salen que... Ahí. Bueno, yo no tuve la oportunidad... Cuando di la charla no estabas vos presente y vos no presente, así que lo que quiero en lo personal, agradecerlos a los dos, agradecerle a todo el equipo de estos maravillosos 2 días que estuvimos acá nosotros, más allá de comentar entre nosotros lo que hacemos todos los días, es encontrarnos, abrazarnos, querernos mucho, preguntarnos, con él no puedo tomar un manso vino porque no tomó, pero tengo mi coequiper acá al lado con el cual, neurodegenerados, así que Carlos... Gracias por lo... Y si hay 8 para atrás y esta era 9, seguramente van a ver para adelante otras más y vamos a estar acá. Un abrazo grande. Bueno, gracias. Nos vemos a las 9. No, pero paramos un segundo. ¿Vas a cerrar? No, más allá de la amistad que tengo con Tommy, creo que justamente esta mesa... va con las necesidades no cubiertas en psiquiatría, que es lo que hablábamos en la apertura con la dificultad diagnóstica que tenemos y de los puntos de vista. Creo que esto es más enriquecedor, como vos tuviste la idea de hacerlo, que dar una charla plenaria y pintar todos los papers y todo lo demás. Me parece que esto fue muy productivo y se puede hacer mucho más seguido. De hecho, por ahí quizás todas las mesas el año que viene pueden ser así, para hacer participar más al público. Porque evidentemente hay cosas que nos perdemos, ¿sí? Uno muchas veces aprende de la opinión del otro. Incluso cuando invita a gente joven a participar, muchas veces uno va más a esas mesas a ver cómo hacen y cómo abordan un paciente que ver otras. Desde mi parte me parece que eso es mucho más productivo. Sí, seguramente hayan 10. Seguramente hayan 10 y nada. Va a haber, claro que sí. Claro que sí, bueno. Esa es la idea. No, jamás. Pues, si no neuroprogresamos mucho, vamos a hacer la 10, seguro. Bueno. Claro, tenés razón. Bueno, gracias a todos. Nosotros súper felices, súper contentos y agradecerles a todos, también siempre a la familia que nos acompaña, nos ayuda, nos banca en estas cuestiones. ¿Dónde está la nena? Acá, ahí, la nenita, la mascota. Vení. Vení, dale, vení. Que te conocen de chiquita, vení. Bueno, de parte de mi hija también que estuvo presente en todas, ¿sí? Así que bueno, próxima muchas gracias. Organizadora de la jornada. Sí, olvídate. Muchas gracias por haber estado. Gracias.